en un ejercicio en el día de hoy que puede tener algo de 678ismo en algún momento, una versión sofisticada de 678 con algún género Tomás Méndez también. Digo, una ideal, ¿no? una versión mejorada de Tomás Méndez. Siempre cabalgando en lo walshiano o buscando esa que es el denominador común con Pablo Di Pierri, de quien, más allá de nuestras enormes diferencias en las lecturas, ¿por qué? Profundas diferencias, bueno, de alguna manera hablamos en el mismo idioma y discutimos bajo la misma clave, que es lo que proponemos en esta charla de vestuario. Sí, igual no sea tan ambiciosa, con que diga que es lo que intentamos, me parece que alcanza. Intentamos, sí, es lo que intentamos. En ese sentido, poner la plaza. En mi caso, no solo estuve ahí, sino que pude conversar con muchos de los referentes y me parece interesante compartir cuáles son los planteos que hacen los dirigentes de ese espacio político que estuvieron presentes ayer en la Plaza de Mayo. También vamos a viajar, entiendo, al sentir profundo de las entrañas de esa troika que isotriza la Corte Suprema de Justicia, la idea de Corte Suprema de Justicia, una vez más en la historia, con lo cual podemos pensar si existe la Corte Suprema de Justicia, pero más allá de esto, el sentir, qué vieron, qué les pasó, información que traen los bolsillos, ¿no, Pablo Di Pierri? Traje para compartir. Y también hoy vamos a abordar la empresa Flybondi, particularmente el interés en mirar a Flybondi se origina en que es el modelo de negocios, tanto de la propuesta, digo, para decirlo a grandes rasgos y definirlo, del macrismo, como del gobierno de Javier Milei. Digo, ahí hay un punto de confluencia entre esas dos tribus que tienen muchos puntos de confluencia, más allá de sus colores, de lo distinto de sus colores, pero los modelos de negocio son similares. Con lo cual, y en Flybondi se ve claramente cuál es el modelo de negocios y cómo fracasa ese modelo de negocios y sobre todo quién la compró. Ayer se vendió Flybondi, quién la compró y meternos ahí que patea un hormiguero y un entramado de espías, empresarios y políticos muy interesantes, ¿no? Que si bien es una historia, refleja muchas historias. Hermoso, sí. Usted estuvo en la peli, fue parte de la peli ayer. Yo también estuve en la plaza. Lo primero que hay que decir respecto de eso, como para delimitar el campo, es lo mágico de la escena. Cuando uno llegaba a la Plaza de Mayo y veía que no había pantalla, que solo había parlantes dispuestos en el escenario y en los alrededores de la plaza, enseguida empezaba a atisbar de qué venía la cosa. Era esa jugada fantasmagórica donde la voz de Cristina se iba a propagar por toda la plaza sin que ella estuviera presente en ese lugar tan emblemático para los argentinos. Y a mí me hacía acordar a los testimonios de los militantes de la resistencia peronista mítica y originaria que esperaban carta de Perón a sus delegados o los cassettes Grundig que también escuchaban con devoción y que se justamente compartían clandestinamente, se copiaban clandestinamente, circulaban clandestinamente. Ayer lo de Cristina fue una burla al Poder Judicial, muy elocuente, muy potente y al mismo tiempo la mejor conjunción de la política y la poética de los últimos tiempos, ¿no? O sea, poesía y política juntas hacen cosas maravillosas. Y lo de la plaza de ayer, para mí, fue eso. Era el mensaje de alguien que lideraba una porción importantísima del peronismo, que lidera a una porción importante del peronismo, que no podía estar por las inhibiciones y las disposiciones infames del Poder Judicial, pero que se las ingeniaba para llegar y abrazar con su voz a tantos y a tantas. Es un montón lo que pasó ayer. Muy interesante, Hiper, bueno, lo habíamos conversado previamente, y es la misma lectura que me daba una persona muy cercana a Cristina, muy del entorno de Cristina. Me decía, esta plaza, vos tenés el aparato, un aparato que te puede llenar una plaza, ¿no? Podemos decir 300.000, lo que se esperaba del aparato, ¿no? Sin CGT, sin gobernadores, 300.000, 400.000 personas. Bueno, la diferencia y la distancia que tenés entre esas 300.000, 400.000 y las
entre 600.000 y 900.000, que son los números, digo, no importa, ahí nominalmente. Sí, la lucha de los números me parece una pavada. No, pero lo que quiero decir es esa diferencia que hay entre aparato y pueblo. Entonces, ¿qué me decía? Hubo votantes de Milei ayer en la Plaza de Cristina. En la Plaza de Cristina volvimos a traer o interpelar, hubo ese que siente que sí podía comer un asado con Cristina, que se dio cuenta que con Cristina podía comer un asado. Sí, yo creo Algo que de eso me decía, lo estoy traduciendo, ¿no? Digo, sí. de mi parte me cuesta mucho hacer el análisis político de lo que significa la plaza, pero cuando lo escucho a usted, escucho lo mismo que, o algo muy parecido de esto de el que estaba en la plaza, había pueblo en la plaza. La primera objeción que yo tendría frente a ese argumento es que no denostaría el aparato. Porque me parece injusto suponer No, y aparte quiero hablar de que el aparato no se compone de fragmentos de pueblo. Por supuesto que sí. Y creo que es problemático suponer que alguien puede expresar al pueblo y otro u otra no. Me parece que en todo caso la pregunta que antecede a toda esta discusión es ¿qué es el pueblo hoy? Es un quilombo. Es la misma pregunta que por la del sujeto. Hasta nos referimos a eso de que, digo, ¿quién financia? Digo, una vez más, ¿no? Porque vos, digo, para hacer una plaza de 800.000 personas, para hacer el tren del Alba y subir a Maradona y viajar a Mar del Plata y hacer el contrato, digo, necesitas un montón de guita. Digo, no es joda. Digo, esa pregunta que nunca respondemos. Digo, cuando me refiero al aparato, quizás no estoy hablando de aparato, estoy diciendo con muy poco financiamiento. ¿Se entiende? Digo, porque no hay que negar esto. Ayer cuando Wallman sacaba a las personas que estaban en la puerta de la casa de Cristina, le pregunta a una, digo, ¿vos por qué venís? Por la cámpora, le responde una de las personas. De las 5 que entrevistó fue una la que respondió, me trajeron en un bondi. Porque vengo por eso, digo... Eso es una definición política, ¿eh? Pero digo, ahí tenés, digo, me trajeron en un bondi y esto existe y hay que decirlo. Digo, me trajeron en un bondi existe porque... Sí. Tiene que ver con la relación con el comedor. Digo, uno que estuvo ahí lo sabe. Hay muchos que vienen y no saben a qué vienen. Pero sabían a qué iban. Digo, las personas que... Digo, creo que lo que me estaba marcando esto, para ni siquiera ser ni estigmatizante, ni ir contra el aparato, ni problematizar el financiamiento, que es un gran problema que tiene la resistencia ahora, con el que se enfrenta esta resistencia que hay que desplegar. Con ese sentir, ¿no? Con el sentir de no me trajeron, vine porque sé a qué vengo. Desde ya, lo que... A ver, voy a tratar de abordar la conversación con la serenidad que nos exige el hecho de que solo contemos con 2 horas y podríamos pasarnos la vida entera. Vamos a ponerle un tiempo a Plaza, estamos liquidando ya Plaza, ¿eh? Todo lo que sea Plaza lo matamos ahora. No muere nunca para mí. Pero... Muy bien puesto. Déjeme decirle que sí concedo que se están recuperando votantes de Milei. Me lo ha dicho una senadora de la Cámpora ayer. Me ha comentado cómo, me ha comentado por qué. Concedo que eso está ocurriendo. Es un dato ese, digo, para mirar para adelante, ¿no? Datos concedo que eso está ocurriendo. Pero voy a lo de la composición de esa plaza o esa manifestación y esa movilización. La definición de que en los alrededores de San José 1111 no hubiese tanto militancia organizada, sino más bien gente suelta, fue una decisión de la propia Cristina Kirchner y su entorno. Las columnas organizadas de la Cámpora, el movimiento Evita, los sindicatos que marcharon y demás, eso es lo que usted está marcando, que está bien, fueron directo a la plaza, y en los alrededores de la casa de Cristina fue la gente suelta, y eso también era para burlar al Poder Judicial frente a ese infame inciso B de una de las disposiciones de la orden de detención, que decía que no podía provocar perturbaciones en el vecindario, ¿no? Palabras más, palabras menos, era eso lo que decía. Entonces, para burlar esa parte del dictamen de la detención, el oficio de la detención, se dispuso que las columnas organizadas fuesen a la plaza y no a las inmediaciones de San José 1111. Un acierto también, porque tácticamente tenés que jugar cuidando todos esos detalles ahora. Ahora, volviendo a la discusión sobre pueblo, aparato y más allá, lo que también se me dispara o se me gatilla a mí como inquietud y como pregunta es cuánto de eso se sostiene, para ir yendo incluso a la pregunta de usted sobre el financiamiento. ¿Cuánto de eso se sostiene en el tiempo? Porque lo que uno ve también es que más allá del fervor militante de los que se acercaron a la plaza, los que se movieron hasta la plaza, hay un mundo de gente
a lo que esto no le importó. O sea, yo converso con amigos del barrio que apenas se enteraron de lo de la detención de Cristina y que no les importa. ¿Sí? O sea, hay un mundo fuera del sistema político, periodístico y militante que también vota y que no le interesa lo que está ocurriendo. Eso por un lado. Y sobre ¿No el decrece financiamiento, esa porción o se mantiene, se ameseta, decrece, crece? yo creo que no decrece. Que Yo se creo estancada, que es esa porción de Yo creo no que- sabe, no contesta. Yo creo que desde 2015 para acá hay una neutralización política que no se pudo romper. Eso me dijo otro de los dirigentes cercanos al kirchnerismo. Me dijo exactamente eso. Hay algo de esto que vuelve a interpelar como discutíamos en el 2015. Hay algo, digo, no pasó desde el 2015 a esta parte una plaza con estas características. No, es que- Esta plaza tiene la característica del 10 de diciembre. 9 de diciembre. 9 Coincido. de diciembre. Yo vi eso ayer. Me lo dijo también, otro de los dirigentes consultados. ¿Ve que quienes le dicen a usted qué piensa Di Pierri cuando usted habla se equivoca? Porque vamos a transparentar también que ayer, intercambiando también con un importante dirigente del kirchnerismo, hablando sobre la ruptura, ¿no? Porque vamos a contar que Axel llegó en pleno discurso de Cristina, cuando estaba finalizando el discurso de Cristina, ingresa a una especie de corralito que había para los figuretis, llega con Carlos Bianco, Mario Seco y Ferraresi, y empieza a saludar, lo que incomodó mucho a las más cercanas a Cristina, sobre todo a Alicia Kirchner y Juliana Di Tulio, porque a las claras el gobernador no estaba escuchando lo que estaba diciendo Cristina, entrando a saludar fue muy incómodo, y Alicia Kirchner y Juliana Di Tulio, la reacción que tuvieron fueron ponerse a bailar. Todo muy incómodo, ¿no? Una situación medio psycho todo. Es un cumple de 15 el kirchnerismo. Entonces, discutiendo esto, porque, a ver, la pregunta que yo estaba haciendo no era por la interna ni por el gobernador, sino era cómo se seguía la estrategia y cuál Claro. era la estrategia, ¿no? De acá para adelante. Entonces, esta persona me respondía que lo que había que garantizar eran candidatos en primera instancia en la lista de las legislativas, tanto de provincia como de nación, que todos los que estuviesen en esa lista tuviesen un compromiso a sangre con promover el juicio a la Corte, pedir el indulto y mantener la visibilidad en las calles. Todo un balance por delante, ¿no? Esas tres condiciones tenían que tener los candidatos No en la la agarró. prueba a fuego. No la agarró. ¿Cómo? Todo un balance. Lo del indulto ya fue ofrecido y rechazado en el 2022 y el juicio político ya se dictaminó y perdió estado parlamentario. No hubo fuerza política y social para enjuiciar a la Corte Suprema. No quiere decir que no haya que intentarlo otra vez. Estoy limitándome a la respuesta No, sobre por que me dio supuesto. sobre la No, estrategia. es que forma Y parte de cuando me dice- las consultas que yo también hago, ¿eh? Y los candidatos, entonces le digo, y el candidato, digo, ¿cómo garantiza? No tiene que salir en todos los medios, repetir indulto, indulto, indulto. Todos los candidatos de la lista, todos tienen que decir indulto, Es indulto. indulto. psicótico. el Entonces, efecto. cuando me dice eso, yo le digo, bueno, ya hay un referente que dijo que dudó, que es Axel, ¿no? Que cuando le preguntaron, digo, Sí. eso es innegable, digo, hay que traerlo. Cuando te estás refiriendo. Porque mi pregunta era, ¿estás diciendo que es con Axel afuera? Porque Claro. si de Axel no era en una de chicanear, sino era No, con. no, Me estás diciendo estás delimitando el campo de los posibles candidatos. Entonces ahí la discusión deriva en una reconstrucción muy rápida de la historia, Ujú. donde voy a dar mi lectura, así queda de una vez por todas clara. Yo pongo el kilómetro cero en la propuesta de que Axel sea el candidato a presidente en 2023 por parte de la Cámpora y Cristina. ¿Lo tiene fechado? No exactamente, voy a recomponer los hitos y usted si quiere después me completa. Cristina y la Cámpora le dicen, tenés que ser vos el candidato 2023. Axel dice, no, voy a perder y voy a perder la provincia y hay que conservar la provincia. Entonces, a partir de ahí se genera esto, bueno, Guado, toda una situación nuevamente. Ujú. Y efectivamente a partir de ahí queda eso sin saldar, porque la lectura es de Axel, es que lo querían llevar a la derrota, y la lectura que hacen desde la Cámpora y Cristina es que hubiese sido mucho mejor el devenir, el transcurso del gobierno libertario, aún perdiendo la provincia, imaginándose a Axel como el gran capitalizador de todo este descontento, plazas de Axel multiplicándose por el país, hablando, sintetizando todos
los incordios económicos a los que nos está llevando este gobierno, las plantas paradas, capitalizando eso, como candidato indiscutible y líder indiscutible de la oposición, dibujándose o construyéndose desde el espacio opositor y no teniendo que ser gobernador de la provincia para tener que llevarse bien con Martín Yarlora, Rogelio Frigerio, Maximiliano Puyaro y tener que operar desde ese ombligo de poder. Decir que desde este humilde metro cuadrado creo que no se puede construir una candidatura si no besaste la lona. Digo, si no perdés. Digo, hay que perder en política y me voy a remontar a que Lula da Silva perdió 7 elecciones. Creo que 7 elecciones. No, 4. Antes de ser presidente. 4, 7, otra vez los nominales. Digo, perder es una posibilidad de ganar. Entonces también hay una lectura política que siempre es cuánto más sumauta hago para ir a ver el Sumim. Y esto es una lectura que hago con el diario del lunes, ¿no? Digo, para revisarlo políticamente desde donde me posiciono. Entonces le digo, o reconstruimos este diálogo con esta persona, y cuando terminamos de hablar me dice, ¿y Di Pierri qué te dice de esto que vos decís? Entonces, yo no lo podía creer porque es una primera línea del kirchnerismo a la que básicamente yo estaba tratando de sacarle algún off. Y cuando termino de llevarla a ese lugar... ¿Por qué me preguntan por Di Pierri? Dijo Glesser. ¿Y vos qué sabés con qué discuto? ¿Por qué vos estás saltando que yo discuto Porque con usted Di es Pierri? muy indiscreta y le cuenta a todos nuestras diferencias. Porque discutimos al aire de Di Pierri y discutimos al aire hace 15 años, 13, sí, claro. 14. Tengo una detección de la trampita y una confirmación a partir de lo que usted dice. La confirmación es que todos son, en definitiva y al cabo de muchas discusiones, militantes electorales. Porque lo que usted está describiendo es cómo cada cual termina en el embudo del militante electoral. No le queda otra a nadie escapa a eso. Pero la trampita es que la provincia de Buenos Aires no se perdía. La provincia de Buenos Aires le iba a quedar a Máximo Kirchner o a alguien de la Cámpora. Entonces no es que Axel Kicillof iba a poder ser candidato a presidente en el 27 después de perder, besar la lona y erigirse en el líder opositor que cuestionara a Milei. El candidato iba a ser Máximo Kirchner. Ese era el cálculo también de los militantes electorales. Bueno, ¿y qué nos queda de la plaza? No, está bien, porque se completa así. Yo creo que la provincia se perdía. Yo creo que la provincia se perdía. Es la yo discusión. creo que la provincia realmente se perdía. Pero, a ver, lo que le estoy contando yo y todo lo que usted analizó está muy bien, es la discusión entre el kicilofismo y el desde el entorno de Axel entienden que le estaban entregando la provincia a Máximo en términos electoralistas y que esa era la disputa. Entonces ya no hay una disputa por elecciones, hay una disputa por caja. Digo, no quiero que la caja esta se la quede Y volvemos Máximo. al financiamiento, ¿no? Y volvemos al financiamiento, que es muy interesante pensar cuál va a ser el financiamiento de la resistencia, porque vamos a recordar que por lo pronto para tener la guerrilla y la resistencia se ponían bancos. Por ejemplo. Digo, o se secuestraba gente. O se secuestraba gente, también estoy. Para las dos. Pero si hay que ir, voy. Digo, dijimos que íbamos a dar la vida, la vamos a dar. No, a mí no me va a encontrar temiendo la consecuencia de decir algo que suene desubicado. Ya ve que se enojan conmigo hace 15 años. Ya ve que se enojan conmigo y no con usted, fíjese. Pero soy inimputable. Pero claro, incluso eso sucede hoy, Glesser. Para sostener las organizaciones como se sostienen, no teniendo el gobierno nacional en manos del campo popular, ¿cómo cree que se financian muchas de las organizaciones? Por supuesto que muchas es con el aporte militante, ¿no? Se abre una unidad básica con lo que va poniendo uno u otro dentro de la militancia territorial. Con los militantes, ojo que una radio amiga con las suscripciones, ¿sabes cuánto juntó una radio amiga, en el último mes? 20 palos. Bueno, a lo que voy... Creemos, ¿no? A lo que voy... Creemos, no. Glesser, me mintieron. ¿Cómo cree que se financia una radio amiga si no es con el aporte del Estado Nacional? No esta, pero hay otras que sí. Bueno, entonces, esta se financia mucho con el aporte del gobierno provincial, también hay que decirlo. Exactamente, entonces el financiamiento existe y sirve para la organización, se utiliza para eso y no está nunca blanqueado, o a gata se blanquea, se mezquina la información, se retasea, nadie lo asume, algunos lo asumen y no se hacen tanto drama, pero... no, yo si voy a poner un banco me abrís esta discusión. Si no, vivo laburando siempre de lo mismo, consiguiéndole la caja al otro. A ver, el kirchnerismo, Néstor Kirchner lo entendía muy bien.
Néstor sabía que para hacer política necesitaba guita. Por eso hizo lo que hizo con los fondos del petróleo en Santa Cruz. Y eso es lo que también nunca le perdonaron, era el pecado original del kirchnerismo, ¿se acuerda? Bueno. Exactamente. Y también eso es lo que habilita los relatos sobre las transparencias, ¿no? Digo, no dar esa discusión, Totalmente. habilita y construye los relatos sobre las transparencias que después se sintetiza en este gran argumento que son todos chorros. Dígalo al revés. Son todos chorros. Dígalo al revés. Está muy bien eso, la palabra chorro incluso. Pero dígalo al revés. La fuerza popular necesita de la corrupción para financiar la organización, cuando la derecha mafiosa solamente necesita el aporte de los empresarios que quieren esa aventura política para terminar con el pueblo. No tengo mucho que agregar.